Fecundación. Tiene lugar en la ampolla de la tuba uterina. Solo el 1% de los espermatozoides depositados en la vagina entran en el cuello del útero. El viaje desde el cuello del útero hasta la tuba uterina requiere un mínimo de entre 2 y 7 horas. En el momento de la ovulación, los espermatozoides recuperan la movilidad, quizás gracias a los quimiotrayentes producidos por las células del cúmulo que rodean el óvulo, y nadan hacia la ampolla, donde suele tener lugar la fecundación. Los procesos por los cuales tienen que pasar los espermatozoides son capacitación y reacción acrosómica. Van a haber diferentes fases desde que el espermatozoide llega hasta encontrar su óvulo hasta que lo penetra. La primera es la penetración de la corona radiada. De los 200 o 300 millones de espermatozoides, solamente 300 o 500 llegan al lugar de la fecundación. Acá tenemos la corona radiada y el espermatozoide penetrando la corona radiada. También podemos ver un corpúsculo polar en división y un ovocito secundario. Después se dará la penetración de la zona pelúcida. La liberación de las enzimas acrosómicas permite que los espermatozoides penetren la zona pelúcida y entren en contacto con la membrana plasmática del ovocito. Acá vemos como el espermatozoide ya ha penetrado la corona radiada y está penetrando la zona pelúcida. También volvemos a ver el corpúsculo polar en división. Este contacto provoca la liberación de enzimas lisosómicas de los gránulos corticales que recubren la membrana plasmática del ovocito. A su vez, acá se dará la reacción de zona para evitar la penetración de otros espermatozoides. Por último, se da la fusión de las membranas celulares del ovocito y el espermatozoide. Es facilitada en parte por las integrinas del ovocito y sus ligandos. Las desintegrinas del espermatozoide también ayudan. Las membranas del óvulo y el espermatozoide se fusionan. Recordémoslo: penetración de la corona radiada, penetración de la zona pelúcida, fusión de las membranas celulares del ovocito y el espermatozoide. En cuanto el espermatozoide entra en el ovocito, el óvulo responde de 3 maneras: reacción de zona y reacción cortical, reanudación de la segunda división meiótica y activación metabólica del óvulo. La reacción de zona y reacción cortical es donde se da la liberación de los gránulos corticales que hacen que tienen las enzimas lisosómicas. Esto hace que el ovocito se vuelva impenetrable para otros espermatozoides. La prevención de la poliespermia se da de esta manera. La reanudación de la segunda división meiótica: el ovocito termina la segunda división meiótica inmediatamente después de la entrada del espermatozoide. Aparición del segundo corpúsculo polar y el ovocito definitivo. Sus cromosomas 22 más el X estarán en el núcleo vestibular, pronúcleo femenino. Activación metabólica del óvulo. Mientras el espermatozoide sigue hasta que se encuentra con el pronúcleo femenino, su núcleo crece y forma el pronúcleo masculino. Finalmente, los dos pronúcleos se unen. Cada uno deberá replicar su ADN inmediatamente después de la síntesis. Estas células se disponen a hacer una división meiótica normal. Acá vemos un ovocito inmediatamente después de la ovulación, en el que puede verse el uso de la segunda división meiótica. Un espermatozoide ha penetrado el ovocito, que ha finalizado la segunda división meiótica. Los cromosomas del ovocito se disponen en un núcleo vestibular, el pronúcleo femenino. En la zona pelúcida hay pegadas diversas cabezas de espermatozoides. Acá podemos ver el pronúcleo femenino en rojo y el pronúcleo masculino en azul. También se pueden ver los corpúsculos polares. En estas dos imágenes podemos ver los cromosomas se disponen en el uso, se dividen longitudinalmente y se desplazan hacia los polos opuestos. Acá vemos la fase bicelular.